días a todas y a todos que hoy nos acompañan en este evento Revolución Arte 2022. Es un proyecto muy importante que es llegar a ustedes, los jóvenes, las presentes generaciones, no solo para conocer qué es el arte, sino el entendimiento del arte, que es lo más importante. Agradecemos al director que nos acompaña en esta mesa y a los maestros que ya los deben conocer, maestros con una trayectoria 100% oaxaqueños, que es muy importante el que ellos estén aquí en la universidad, que estemos aquí en la universidad para que ustedes puedan entender qué es el arte. Y en esta ocasión nos ocupa hablar sobre la expresividad figurativa, y es muy recurrente en las artes, más en las bellas artes, en la literatura, en todas las artes, arquitectura, todo, manejar cuestiones expresivas y figurativas. Es algo natural de nosotros. Y qué mejor que los maestros el día de hoy nos hablen sobre estos conceptos, esta iconografía, lo que representan ellos en su obra como creadores, cuestiones figurativas. Y sí sería muy importante, maestros, hacerles ver a nuestros espectadores alguna comparación con la abstracción y la parte figurativa, la parte expresiva, para que ellos tengan elementos básicos para poder entender lo que es sus obras. Voy a pedirle a Saúl Castro para que inicie el concepto de expresividad en el arte. ¿Cómo los creadores, los pintores manejan la expresividad en el arte? Adelante, maestro. En la forma de transmitir o plasmar alguna obra, siempre el dibujo siempre es primordial. El dibujo en la escuela de Bellas Artes siempre ha sido la primera materia, como en algunas otras áreas, como en música, el solfeo, en arquitectura o en ingeniería, de las matemáticas. En lo que se refiere al arte, pues es en pintura, es el dibujo, ¿no? Desde ahí empieza uno en Bellas Artes todos los días como algo muy religioso, 1 o 2 horas de dibujo durante los 4 o 3 o 5 años que pueda uno tomar en Bellas Artes la materia de artes plásticas. De ahí viene que también empiece uno a conocer los elementos, la figura humana, que es lo primero que empezamos a ver más en forma, y después empezamos a tratar de descomponer la figura para poder crear ya nuestro propio estilo, nuestra propia forma de estar viendo el arte que va uno a plasmar en su obra, ¿no? Ese proceso es largo, porque realmente cuando uno empieza a dibujar y cuando uno sale de Bellas Artes, pues el proceso a crear una obra ya propia es muy muy largo, puede durar 4 o 5 años o un poquito más, hacer un estilo, tratar de abstraer un elemento. Tiene uno que primero que conocer el elemento que va uno a dibujar. Por ejemplo, si es una figura humana, conocerla muy bien. Si es un elemento que pudiera ser como algo de la naturaleza, por ejemplo un árbol, una manzana, una granada, un animal, un perro, un sapo, lo que uno vaya a dibujar. Ahí me gustaría que nuestro maestro Israel nos comente qué es lo que hace expresiva su obra, ya considerando que el figurativo pues son las cosas que uno percibe y que las plasma en un lienzo de acuerdo a nuestras capacidades, no solo mentales, sino a nuestra percepción que tenemos, y que no se vuelve una cuestión realista, sino que sí tiene el entendimiento de lo que es cuando uno ve algo figurativo.
Entonces ahí sí me gustaría, maestro, a él que nos hable sobre la expresividad figurativa de su obra. Retomando las palabras del compadre de la etapa de escuela, de estudiante en Bellas Artes, coincidimos, tuvimos el mismo maestro, y una de sus palabras que recuerdo mucho es de que para poder expresar algo sincero, algo honesto, decía él, al mundo, tienes que regresar a tus orígenes, tienes que regresar de donde eres, de donde está tu esencia. Y yo no lo entendía muy en un principio, de hecho yo me negaba a pintar parecido al maestro, yo no quería parecerme en su obra, y empecé a hacer mi propia forma. Me costó más que los compañeros que sí se acercaban más a la temática, a los elementos del maestro, pero después lo entendí muy fácil. O sea, regresa y no necesariamente expreses literal lo que ves, sino regresa, es tu esencia, haz ese proceso a través de volver los ojos de donde vienes, que no es fácil, se nos olvida muchas veces. Ustedes, espero que eso no suceda, los que vengan de alguna comunidad, de algún lugar, no olviden sus orígenes, no se quiten ese arraigo, por favor regresen muchas veces. Pero retomando, pues sí, volteé y encontré que en mi comunidad o en la costa celebramos carnavales, celebramos muchas fiestas con máscaras. Entonces fue como mi primer recurso, pintar máscaras. Era, como dice el compadre, dibujar literal y después irle abstrayendo la esencia de acuerdo a mi entender, ¿no? Como una máscara de diablo puede ser, ¿no? Como una máscara de un tejorón, de un animal puede ser. Y empecé a eso, a hacer eso, a expresarme a través de las máscaras. Y empecé a ver que es un mundo maravilloso las máscaras. Yo he sido parte de esos carnavales, así que puedo decir que en todas las etapas, desde niño formar parte de esas danzas, vestirme de tejorón, vestirme de diablo, hasta ser el que organiza esa fiesta, el mayordomo del pueblo. Entonces todas esas etapas son hermosas, son maravillosas, y las máscaras nos permiten expresar cosas que no nos permitimos así, de manera en nuestra forma natural, digamos. Una máscara nos libera, nos rompe límites, y podemos ser divertidos, graciosos, podemos ser hasta a veces un poco no sé si aplica la palabra atrevido, pero sí, nos atrevemos a hacer muchas cosas que sin la máscara no. Entonces la máscara te ayuda a expresar, a pesar de que es una imagen rígida, te ayuda a expresarte muchísimo en cuanto a corporalmente hablando. Y yo en mi obra las empecé a retomar para expresar no un carnaval, no una ceremonia literal, sino para expresar cosas propias de la vida o de lo que yo estaba pasando en ese momento. Esas máscaras, como dice ahí en mi semblanza, empezaron a transformarse, a tener brazos, a tener piernas, y se convirtieron en hombres y mujeres de mar. Ahora con esos elementos empiezo a expresarme. ¿Qué trato de expresar? Muchas veces nosotros, yo creo que vamos a estar de acuerdo, tenemos un tema. ¿Qué quiero pintar hoy en esta tela? Y agarro ese tema y lo empiezo a desarrollar, pero no literal, de la manera fría, muy estructurada, la composición, mi línea, este elemento tiene que ir acá, está acá. Sí, tomamos una base general, pero después nos atrevemos a romper. Y lo que hago a veces en eso es, sin tener un tema, por ejemplo, actualmente estoy trabajando temas de rituales ceremoniales de los pueblos originarios, y es sí agarrar ese tema, pero hacer que la pieza sea versátil, que sea cálida, que no sea rígida. Entonces usamos una composición ahí general, pero después nos liberamos y empezamos a expresar. ¿Y qué sucede al final? Que día con día empezamos a encontrar nuevos lenguajes, nuevas lecturas que le hacemos a un cuadro, y todo el tiempo hay una lectura nueva. Yo creo que nos pasa a todos nosotros. Por eso dicen que una tela que terminemos hay que esconderla, hay que quitarla, hay que taparla. ¿Por qué? Porque diario queremos hacerle algo. ¿Por qué? Porque diario estamos en unas
pues con sensaciones, con una cuestión distinta de ver las cosas. Entonces, por eso dicen que una obra no se termina, ¿no? Pero no se termina porque si la tenemos ahí, diario queremos estarla pintando, diario estamos interviniendo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues respondemos, pero día a día nos sorprende. Entonces nos expresamos, sí, desde la manera consciente y de la manera inconsciente, porque encontramos muchas cosas biográficas, nuestras vidas, nuestra infancia, nuestra madurez, nuestros problemas, ahí están. Es una manera de reflejarlos. Dentro de esa expresividad que es clásica, que es de las máscaras, de los carnavales, que es una cuestión ritualística, y que lo importante es de que esa parte expresiva lo lleve a su obra y lo lleve en un aspecto figurativo, ¿sí? No realista. Y ahí es donde el maestro coloca su personalidad, coloca su estilo, coloca sus personajes a sus formas, a su técnica. A mí me gustaría que el maestro Cruz Alejandro dentro de su obra nos comentara la parte figurativa que manejas en tu obra en este marco expresivo en tus obras. Fíjate que ayer, platicando con mis hijos y haciéndome un poco de burla, porque ellos hablan de su escuela, de su proceso. Fíjate que yo tengo bien sabido que nací para pintar. Desde muy pequeño me gustó la pintura, el dibujo. Y ayer platicando con mis hijos decía, mira papá, cómo son las cosas en la vida. No te gustaba la escuela y hoy tienes que dar unas clases, ¿no? Entonces, pues mira, entonces, dentro de lo que es mi plástica, que yo soy muy realista a la hora de pintar, soy muy detallado, y hablando de esta expresión, del expresionismo figurativo, tiene que ver mucho que ver con la situación de romper lo perfecto y volverlo más expresivo y más sutil en cuestión de las figuras. Y las figuras no nada más son cuerpos humanos, son animales, son objetos, son naturaleza. Se toma la figura, pero de una manera tan sutil que esa figura te tiene que provocar una expresión. Para que me puedan entender, hay una figura icónica donde Miguel Ángel pinta la Capilla Sixtina y está la mano de Adán y la mano de Dios. Y si nada más tomáramos como referencia la línea del dibujo de esas dos manos, expresan mucho. Ese es un expresionismo figurativo, donde la esencia de la figura te evoca a una expresión tanto sensorial como espiritual, y te evoca a que tu imaginación revolucione tanto que incluso desde tu psique puedas sacar todos esos elementos que tienes ahí para poderle darle un contexto a esa imagen. A mí me gustaría escuchar los comentarios del maestro Paco Soriano, la importancia que tiene el color en la expresividad figurativa de tus obras. Creo que el color, justamente ayer estaba yo pensando con mi esposa, dije, ¿qué voy a decir cuando yo esté ahí enfrente de ustedes? Y traía yo un concepto de repente te quedas viendo tus obras, empiezas a ejecutar, ¿no? Un sentimiento. Para que tú puedas, yo siempre he creído que la libertad es la máxima expresión de todo lo que puedas hacer. Y cuando lo haces con amor y pasión, empieza a ser arte. Cuando tú automáticamente utilizas un color, un azul, un rojo, un verde, representa de repente alguna actitud o alguna vivencia que tú tuviste, o lo representas con alguna figura, un animal, una sensación o un sentimiento, ¿no? De repente dices, el rojo lo quiero plasmar como la pasión, como el amor,
incluso como la sangre. Representa el color para mí, en diferentes tipos de obra, representa mucho, por ejemplo, enfocándome al rojo, que es uno de mis colores favoritos. Dentro de la obra del figurativo, expresionismo figurativo que yo hago, me gusta representar en series de diferente tipo. Por ejemplo, hablemos de la camaradería. Siempre busco encontrar una forma humana, hacerla como una especie de caricatura, para que de ahí yo pueda expresarme de una manera como despreocupada, ¿no? Cuando tú te preocupas por hacer algo y quieres que quede bien, empiezas a forzar esa necesidad de querer expresarte naturalmente, para mí. Pero atrás de todo esto viene toda una intervención de conocimiento. Tienes que aprender teorías de color, tienes que aprender historia del arte y tienes que aprender cosas que la misma vida te va dando. Cuando yo pongo una criatura, llamémosle así, ¿no? Un animal, un ser humano, y lo expreso de diferentes colores, ustedes podrían ver en la obra de la cual yo les platico que parece que lo pinta un niño. Y a mí me encanta porque de repente esas figuras nunca son iguales, ¿no? Y hay veces que yo le decía ayer a mi esposa, le digo, viendo el cuadro, de repente hay obras que tú te quedas y te las quedas viendo como varias horas. No sé si aquí los colegas me van o están de acuerdo. Hay obra que pasa y tienes la necesidad de seguir pintando y creando, pero a veces hay obra que se estaciona por un determinado tiempo, hablemos de horas, días o toda una noche observándola, tomando algo, un café, un vino, y eso te recrea a ti, te alimenta, te retroalimenta como artista. Ahorita, escuchando a los compañeros, se habló de expresión y de sensaciones. Y yo quisiera hacer un poco de hincapié en que estas sensaciones y expresiones en el arte no son solamente así de espontáneas. Hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, todos estos movimientos se llaman de posguerras, que son las vanguardias. Y bueno, escuchamos las vanguardias y bueno, ¿para qué nos sirve? Nada más en el arte, en la pintura. Pero es parte del desarrollo del pensamiento humano. Por eso son las vanguardias. No pudimos haber avanzado del surrealismo al expresionismo abstracto sin haber pasado por estos pensamientos humanos. Y bueno, y uno de los fundamentos del arte moderno es precisamente esto, de que veníamos de los horrores de la guerra y queríamos cambiar la manera de ser para no volvernos a equivocar. Y por ello el arte toma esta batuta y una de sus premisas es el desarrollo de las sensaciones humanas que todos tenemos y que no somos ajenas a ellos. Es el gusto, el tacto y otras más que al juntarlas hacemos una sinestesia. Actualmente con los medios de comunicación y los medios digitales estamos usando esta sinestesia en lo visual y en lo audible. Con respecto a, pues, todos usamos medios digitales como la computadora o como en este caso los celulares. Y bueno, respondiendo un poco al maestro Efraín, quería comentar esto porque en base a nuestras sensaciones y nuestras emociones podernos expresar. Hay quien busca la forma, en mi caso, como decía el maestro Efraín, soy un pintor abstracto, que de alguna manera tengo otra manera de representar parte del mundo que somos. Lo redondeamos completamente porque nos vamos al interior de nosotros mismos, nos vamos a la introspección y ahí buscamos esos sentimientos que no podemos expresarlos con palabras, lo expresamos por medio de la pintura. Y bueno, contestando la pregunta de dónde se pierde o dónde se gana el límite, más bien el ganar
Yo como pintor abstracto, cada uno de nosotros tenemos una manera de desarrollar nuestro trabajo, pero es curioso, a mí me sucede que cuando estoy en el proceso de la obra, llega un momento que entro en caos. Y no es un caos para que yo suelte el pincel y lo bote, no. Es un caos que me dice, ya estás cerca de lo que estás buscando. Porque hay que recordar que el universo está formado del caos al orden. Entonces digo, bueno, yo creo que ya estoy cerca de encontrar el orden. Y precisamente cuando ya estoy en esta parte final, en donde tengo que establecer límites entre la forma y la abstracción, encuentro formas, porque hay que decir que estamos rodeados de formas visibles que nos ayudan al saber vivir. Nosotros reconocemos un río en el agua, el cielo, el viento, todo tienen formas. Entonces, en esta etapa de mi pintura, naturalmente que aparecen formas, a lo mejor de manera inconsciente. Yo recuerdo una película de Goya. Goya es un pintor expresionista también, español. Se le llama un pintor moderno y pinta un toro. Con la parte taurina. Y pinta un toro, y esa película y esa escena me llena. Y después paso a la pintura y curiosamente mi inconsciente encuentra un toro. Entonces se dan cuenta cómo es el manejo de los sentidos y de la introspección en cuanto nosotros por medio de la pintura nos podemos expresar. Y bueno, en esta etapa final observo si hay alguna forma reconocible, trato de desfigurarla, de que esa forma que apareció se vuelva a convertir en algo más. Pero sí es un reto dentro de la abstracción, porque como comentaba, hay formas reconocibles. Entonces, para hacerlas irreconocibles tenemos que volver a la introspección y usar elementos compositivos que nos pueden ayudar a completar esa parte. Y bueno, y en cuanto al espectador, es importante que al observar no se cuestionen si hay formas digeribles o no, porque lo importante del arte, independientemente de la expresión, es que es como cuando uno viaja. Cuando tú viajas, vas a un sitio, regresas, ya eres otro. Igual, cuando ves cualquier tipo de pintura, entras en él, y cuando sales, ya ese es otro. Entonces es una de las invitaciones del abstraccionismo o de cualquier otra tendencia pictórica, a que ustedes entren y salgan otros. Muchas gracias. Gracias, maestro. Aplaudan, se van a aplaudir. Tenemos que ser expresivos. Maestro Saúl Castro, en Oaxaca se da un fenómeno de la gráfica. ¿Sí? Una gráfica figurativa, una gráfica realista y también hiperrealismo, ¿sí? ¿Dónde termina para ti, cómo se llama, la parte académica? ¿Y dónde empieza la parte figurativa de la propuesta o del creador de una obra? Sí, es una pregunta que al principio, cuando salí yo de Bellas Artes, era bastante difícil para mí contestarla, porque vienes de una guía, vas de la mano del maestro, donde todo lo que haces siempre va un poquito corregido por el maestro, ¿no? Cuando sale uno de Bellas Artes o de algún lugar donde estás estudiando o aprendiendo, te encuentras un poco más solo, porque bueno, en sí esta carrera o este oficio es solitario, ¿no? Donde termina la academia, donde empieza la obra, podríamos decir ya propia,
es una consecuencia de ti mismo, ¿no? No podríamos poner ya un límite para decir aquí termina y aquí empieza. O sea, no hay esta forma de sentirlo, por lo menos en mi forma de verlo, porque puedes tener muy buena técnica, tener una excelente técnica para ser totalmente realista en las técnicas de la gráfica. Hay una técnica que se llama mesotinta, que se presta mucho para el hiperrealismo en la misma gráfica. Ya la placa ya viene preparada en negro y nada más le va sacando luces. Tienes que tener una maestría para poderlo trabajar, porque es una placa que es muy cara, o sea, no es cualquier placa, no podemos decirlo. Entonces, si no tienes esa maestría para poder trabajar la placa, pues no sale lo que tienes que lograrlo con una placa tan fina, podríamos decirlo, que es la mesotinta, ¿no? Tiene desde un pedazo chiquito acá hasta una pieza muy grande y son bastante caras, ¿no? Otras técnicas como el metal, podemos decir, con el ácido, y también son maestrías, son formas. Cuando digo maestría, pues es una forma de decir que tienes que tener un conocimiento y una práctica para poder manejar cada elemento, cada material, igual la silografía y bueno, todas las demás técnicas de gráfica, ¿no? Pero sí tiene, yo creo que cuando empiezas a tener un poquito más de propuesta de lo que tú quieres lograr en el arte con tu lenguaje, porque cada quien va construyendo su lenguaje dependiendo de su origen, como decía mi compadre, que sí somos compadres. Tú tienes que ir viendo qué es lo que quieres expresar de ti mismo, ¿no? Si quieres expresar algo constructista, o quieres hacer algo más de tus orígenes, o englobar algo un poquito más de lo universal, no sé, cada quien tiene que ver y hacer una introspección en sí mismo para poder saber hasta dónde quiere lograr, qué es lo que quiere transmitir. Primero por sí mismo, ¿no? Como uno, como artista, tendría que ir viendo qué es lo que quiere uno expresar en su momento, porque cada momento de la vida va cambiando. Cuando es uno joven, pues de repente uno empieza a trabajar y pues no está uno casado, de repente se casa uno, de repente pasan otras cosas y empieza uno a transcurrir un ciclo de vida, donde es un ciclo que se va repitiendo, pero se va repitiendo ya con un aprendizaje ya previo, ¿no? Yo creo que tendríamos que, bueno, cada quien tiene que experimentarlo. Yo no podría decir aquí termina la academia y aquí empieza el artista, ¿no? Cada quien lo va a tener que experimentar con sus inquietudes, igual en la universidad, donde termina la academia de ustedes y donde empieza el profesionista, ¿no? Eso también tiene que ustedes mismos preguntárselo y contestarle a cada quien en persona. Gracias, maestro. Muy interesante el dos conceptos diferentes, que es ser el profesionista y ser el profesional. Sí, entonces muchos somos profesionistas, pero a veces no somos profesionales. A mí me llama mucho la atención, maestro Israel, una corriente como arte pop en Oaxaca, con la gráfica, y qué importancia tiene la parte figurativa expresiva de este arte pop, sabiendo que el arte pop es lo popular, lo político, lo social. ¿Qué importancia radica en estos momentos en la historia del arte? Pues lo decías muy bien, el arte pop popular, que históricamente ha jugado un papel importante, no solamente en México, en el mundo en general, en la cultura en general, y en Oaxaca no podría ser menos. Yo creo que esto de lo que hablas detonó el 2006, con esta problema social, cuando pues, todo lo que sabemos, ¿no? La APO, la confrontación ahí con el poder, con el gobernador, con las organizaciones sociales, magisterio.
Y nació una corriente muy, muy padre, que no es que no estuviera, no existiera, yo creo que ya existían muchos amigos que tomaron precisamente ese movimiento más fresco, ya lo venían haciendo desde siempre. Puedo mencionar ahí a Mario Guzmán, que es un compañero ahí que tuvimos y que ya tenía esa necesidad de expresarse, ¿no? No como rebelión, pero sí de no estar de acuerdo, el manifestarlo a través de imágenes, ¿no? Y algo que lo caracterizaba en ese momento ahí, por ejemplo, era lo dramático, era hacer algo como exagerar, ¿no? La escena, no sé, ver a un tipo golpeado, como se hacía también en la época de Posada, de los grandes grabadores, ¿no? Y técnicamente a eso yo creo que le podría agregar que se ha crecido mucho esa parte, técnicamente, la manera de plasmar, de expresar, llegando a lo figurativo y casi a lo hiperrealista. Es impresionante la técnica de los jóvenes principalmente, que se han especializado, cosa que yo creo que los que estamos aquí podremos tener técnicas que nos gustan más, en algunas coincidimos, pero somos, aquí lo decía su semblanza de compañero Alejandro, pues Alejandro, somos atrevidos, nos atrevemos a hacer varias técnicas, a experimentar con varias técnicas, y eso no nos hace especialistas en ninguna. Sí tenemos como conocimientos generales y hacemos y podemos hacer obras con muchas técnicas, pero estos jóvenes ahorita están especializados en gráfica, en una técnica en particular que es la silografía, y eso los ha llevado a explotarla de una manera impresionante. Y aquí tal vez retomaría un poco yo esto de la pregunta que le hacías a mi compadre Saúl, de dónde termina el academismo y la obra. Pues el academismo lo tienen por tanta constancia, esa maestría de estar todos los días graban todos los días 10, 8 horas, 12 horas, y eso pues te da maestría, te da pericia, ¿no? Para poder expresarte. Pero cuando nace su interés personal, tal vez ahí empieza a despegarse esa parte del academismo ya con la obra, ¿no? Donde ya nace tu necesidad, que todos somos distintos, todos somos diferentes, y muchas veces estos jóvenes les pasa en particular que vemos una obra y de repente la confundimos, que parece a varios, ¿no? Y es normal, son jóvenes, están en este proceso, están en esta búsqueda. Pero cuando ya los identificas y dices, este es fulano, este es sultán, creo que ya entró esta parte propia, esa necesidad propia de expresarse desde tu ser, ¿no? Nadie pasa en el arte, voy a tomar así ligeramente un tema, que me salgo un poco, pero pasa mucho que en el arte general, no solo en Oaxaca, se copia mucho a otros artistas, ¿no? Hay jóvenes que admiran a un artista y lo empiezan a imitar, y eso no está mal, mientras sea un proceso para crecer, para desarrollarse, pero muchas veces se estacionan ahí y se quedan ahí, y podrás copiar la imagen, podrás copiar el color, podrás copiar las formas, pero la emoción no se puede copiar. Entonces eso es de propio. Entonces yo te podría decir que es un movimiento importante, ha servido para mucho, yo creo que ha tomado un auge muy grande, y ahorita encontramos espacios en el centro de gráficas de jóvenes. Eso es otra cosa que yo celebro, que en nuestra época, con el compadre, con el Cruz, pues era raro que nos juntáramos para hacer un taller, lo hicimos, ¿no? Así, hacer un taller, ¿cómo le llaman ahora? Colectivos. Y esto ha surgido ahorita, se han juntado los jóvenes, han creado espacios, talleres, tenemos muchísimos talleres de gráfica, y eso es algo que creo que dejó precisamente este movimiento del arte pop. Me gustaría hacer un breve comentario al respecto. Yo creo que la expresión gráfica para latino, para en este caso mexicano, en este caso que estamos en Oaxaca, se desarrolla de manera muy natural. Es una naturaleza que ya se tiene, y bueno, lo podría fundamentar con una experiencia que hace unos días tuve estando en San Agustín Etla, en el Centro de las Artes, donde hay una exposición de Leopoldo Méndez, y recordando la exposición y reflexionándola, me di cuenta
que él nace a la par del nacionalismo mexicano, con el taller de gráfica popular, y ahí entramos en la cuestión de la gráfica. Y bueno, a él le solicitaban imágenes de películas, y dicen, bueno, ¿por qué le solicitaban imágenes de alguna película? Por ejemplo, de Figueroa, el Indio Fernández, y sucede que a pesar de que en las carteleras estaban las imágenes fotográficas, la gente no los asociaba. Entonces te das cuenta el poder de la imagen gráfica que tenemos ya por naturaleza. Y bueno, para mí, yo me justifiqué el por qué hay tantos y tantos jóvenes y tantos artistas en la expresión gráfica, aunado también a la colaboración del maestro Toledo con el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Entonces, bueno, quería hacer esta acentuación porque creo que es importante darnos cuenta cómo el arte nos puede enseñar a saber quiénes somos, ¿no? Y en qué momento estamos. Gracias. ¿Qué nos comenta Cruz sobre la parte de expresividad figurativa en la gráfica? Pues bueno, precisamente hoy mi tema en CEU fue el arte pop y el arte pop, ¿qué significa en Oaxaca? Y precisamente coincidimos con este movimiento que surgió en el 2006 y el colectivo creo que más representativo en ese momento fue La Pistola, que fueron de estos muchachos que dentro de su crítica social era representar esa opresión o ese momento en el cual se veía al indígena tratando de aventar una granada o algo, pero en ese momento pues se representa con unas flores, un ramo de flores, como la expresión de te voy a atacar, pero no con los medios convencionales, ¿no? Del mismo enfrentamiento, sino con otro discurso.